Bueno, nuevamente buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, señor. Listo, listo, perfecto. Dime, Profe, dime. qué pena, es que me toca irme porque es que van a cortar la luz acá en la casa, que van a cambiar el transformador, entonces tengo que irme por otro lado, ¿sí? Ah, listo, dale, no, tranquila, Entonces entonces pasa. no te alcancé a mandar el FIDIAS. Tienes que revisar el video, ¿listo? Vale, dale, tranquila. Bueno, vale, gracias. Sí, gracias, profe. Bueno, chao. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de geometría, la primera clase de geometría del periodo. Eh, Vamos como a revisar en dónde vamos, para dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, también yo comparto pantalla. Acá. Bueno, 8:33. Bueno, a ver si tenemos unos 2 minutos a ver si se pueden conectar las demás personas. Bueno, bien, entonces, el propósito del acto educativo como tal es el siguiente: reconocer el concepto central a trabajar en tercer periodo en la asignatura de geometría acerca de la parábola como cónica, a partir de recordar sus elementos básicos con el fin de introducir nuevos elementos desde su naturaleza de cónica. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué volvemos a ver cónica? ¿Por qué volvemos a ver eh, aló? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Es que se le trabó el audio un momentico, o sea, usted empezó a leer el propósito y se trabó y Ah, ok. después volvió, pero como muy rápido. Ah, ok, listo. Bien, entonces les comentaba, vamos a trabajar el concepto central de parábola, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde? Desde sus elementos básicos y como con el fin de introducir nuevos elementos desde la naturaleza de cónica. A ver, o sea, digamos que la pregunta sería ¿por qué volvemos a ver parábolas si nosotros ya habíamos visto en noveno parábola? Al principio de año volvimos a ver parábola. Bueno, digamos que la connotación cambia. Porque en noveno ustedes vieron parábola, ¿cierto? Ustedes vieron parábola como, digamos, una relación, una función cuadrática, en donde usted empezaba a revisar cómo se comportaba esa curva a partir de tablas de valores. Ya después ustedes les explicaron cómo los elementos de la parábola, ¿no? Que eso tenía un vértice, que eso tenía una concavidad, eh, que eso tenía puntos de corte con X, que las raíces, que el punto de corte con Y, y bueno, digamos que hasta ahí quedó el asunto. Lo que pasa es que la parábola, como lugar geométrico, tiene muchas más, tiene muchos más elementos, ¿sí? No solo esos que ya hemos trabajado y que pareciesen que fuesen muchos, ¿no? Tiene un eje de simetría. Ahorita nos vamos a dar cuenta que como cónica tiene muchos más elementos y pues también debe tener lo que se conoce como forma canónica o su ecuación canónica, su ecuación general, etcétera, etcétera. Eh, Debe tener un foco o focos. Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta pues en el transcurso de las clases. Y también tiene algo más que se conoce como directriz. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a entender un poco más cómo es que se construye el lugar geométrico de una parábola como cónica, ¿no? Como cónica. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de entender la parábola como cónica. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el propósito de hoy, reconocer la parábola como cónica desde sus elementos básicos para introducir unos nuevos elementos. ¿Listo? Como todo, hay que mostrarles a ustedes el propósito de la sesión. Ya sabemos cuál es el logro del periodo. Vamos a dejar claro cuál es el propósito de la sesión. Es este. Entonces vamos a colocarlo acá.
la sesión. Ahí. Vamos a cambiarle el color a esto. A ver, listo. Entonces vamos a leer cuál es el propósito de esta sesión, o sea, cuál sería el objetivo de estas 8 semanas en el trabajo de la parábola. Vamos a construir y reconocer los elementos de la parábola mediante la modelación matemática y gráfica para interpretar y aplicar su ecuación canónica, su ecuación polar y si alcanzamos a ver la ecuación paramétrica. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de trabajar dentro de estas 8 clases, ¿cierto? Porque es una clase por semana dentro de estas 8 clases de geometría. No es difícil, como todo es una cuestión de estar pendiente, de concentrarse, de retomar ciertos procesos. Por ejemplo, aquí vamos a volver a retomar el proceso de completar cuadrados, ¿cierto? Del despeje, de interpretar bien cómo es que es esta cuestión de la parábola como cónica. Bueno, ese sería como el propósito de la sesión y aquí ya les muestro las enseñanzas. La parábola, entonces segunda sesión. Ahí está. Bueno, a ver, acá. ¿Qué sucedió? Listo. Bueno, entonces esas serían las enseñanzas. Ya las miramos una por una. A ver, dice, primero vamos a definirla, ¿cierto? Como la ubicación dentro de un plano cartesiano o dentro de un plano polar. Vamos a ver su forma algebraica, su paramétrica y su ecuación polar. ¿Listo? Y pues obviamente vamos a construir muchas parábolas, ¿vale? Aquí va a haber también una nueva diferenciación, porque hasta el momento nosotros sabíamos que las parábolas abrían hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? O sea, eso era lo único que nosotros conocíamos hasta el momento, que las parábolas o abren hacia arriba o abren hacia abajo. Ahorita nos vamos a dar cuenta que como cónica ya podríamos trabajar parábolas que abren hacia la izquierda y también que abren hacia la derecha. O sea que ya tenemos 4 concavidades distintas: cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia la derecha, cóncava hacia la derecha, cóncava hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ahí ya es otro elemento que le vamos a agregar a todo este concepto de parábola. ¿Listo? Bueno, creo que ya pasó bastante tiempo. Vamos a llamar a lista rápidamente. Recuerden que este periodo voy a estar mucho más pendiente de eso. ¿Profe? Sí, señor. Qué pena, ¿será que me puede dejar ver el propósito? Es que lo estaba copiando y me faltó el último pedacito. De esto, sí, hasta ahí está. Listo. Gracias. Vale. Bueno, entonces, Alfonso. Presente, profe. Okay. Bautista. Yo. Bustos. Presente. Fandiño. Presente. Fonseca. Presente. Giraldo. Presente. Y John. Presente. Marín. Presente. Martínez. Presente. Niño. Presente. Orobajo. Presente. Ortiz. Presente. Ospina. Presente, profe. Perdomo. Presente. Pérez. Presente. Raigoso. Presente. Rodríguez Castro. Rodríguez Mejía. Ya tiene ahí excusa.
Ok, Rodríguez Rojas, Presente. Rusi, Presente. Sabogal, Presente. Sierra Villa, Sierra Villa, ¿no? Socha, Presente. Suárez, Presente. Telles, Presente. Torres Camacho, Presente. Torres Rojas, Presente. Urrego, Urrego, Presente. Velasco, Presente. Velázquez, Presente. Villamil, Presente. Ruiz. Presente. Ok. Bueno, algunos de los que de los que ya están presentes, ahorita les puse falla. Y es porque de pronto se conectaron tarde o algo sucedió. Acuérdense que tienen que estar muy temprano aquí en la clase. Bueno, listo. Entonces, esas serían las enseñanzas. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a recopilar todos los presaberes, porque es muy importante que usted ya tenga un manejo de la parábola mucho más, digamos que amplio, desde lo que es función, ¿cierto? Porque usted la ha trabajado desde el concepto de función, ¿sí? Entonces todos esos presaberes, digamos que los vamos a ir chuleando uno por uno, ¿sí? Uno por uno, y digamos que ¿cómo lo vamos a hacer? A partir del diagnóstico, ¿sí? Del diagnóstico. Entonces les voy a mostrar el diagnóstico de parábola de la segunda sesión, perdón. Aquí estaría. Entonces vamos hasta la segunda sesión. Bueno, entonces digamos que acá nos encontramos con las herramientas, el reto para la enseñanza, las herramientas para la enseñanza, está la lectura. Ahí nos estamos dando cuenta de lo que les había comentado de las cónicas, ¿no? Entonces ya hemos trabajado circunferencia, ya hemos trabajado elipse, vamos a trabajar este periodo parábola, y el cuarto periodo terminaríamos con hipérbolas. ¿Listo? Esos son los que se conocen como curvas de Apolonio. Por eso es que en el logro del periodo se conoce o se habla de curvas de Apolonio. ¿Listo? Les recomiendo realizar esta lecturita. Ahí hay cierta información interesante. Aquí también nos hablan de los elementos de la parábola como cónica, como lugar geométrico, ¿sí? Como lugar geométrico, y pues prácticamente ahí se va a entender qué es lo que está pasando con la cuestión de la directriz, foco y demás elementos que aparecerán acá de una manera digamos nueva para ustedes. Y finalmente la lectura termina explicando nuevamente lo de la elipse. ¿Se acuerdan? Lo de las cuerditas que se templaba una cuerda y se generaba una curva a partir de 2 puntos. Pues ahí está lo de la elipse, y cómo se va a generar también lo que se conoce como la hipérbola. Bien, bueno, tenemos acá nuestro mentefacto, que es un pseudo mentefacto, ¿no? Es una cuestión muy sencilla para poder llenar, para poder interpretar. Entonces también les recomiendo el trabajo de ese mentefacto de manera individual, y aquí digamos que ya iniciaría cierta explicación dentro de las mismas curvas de Apolo. Pues bueno, entonces ahí está, él observa cómo lo hace el teacher, y aquí yo tendría que haber llegado sobre la página 38. Inicia la prueba diagnóstica, ¿sí? La prueba diagnóstica entonces consiste, a ver, vamos a hacer la cuenta: 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿sí? 5 puntos. De esos 5 puntos que trabaja la prueba diagnóstica, hay temas, digamos que tópicos que usted ya tuvo que haber trabajado, ¿sí? Lo que no se acuerde, por favor me dice, ¿vale? Por ejemplo, factorice los siguientes trinomios cuadrados perfectos. Muy sencillo, ¿no?
Factorizar los trinomios cuadrados perfectos, los que aparecen ahí, ¿no? Bien, para el segundo punto, para cada función cuadrática calcule vértice, concavidad, eje, simetría, raíces si tiene y punto de corte con el eje Y. Entonces vean que ahí, por ejemplo, le explican a usted cómo sacar cada una de las cosas o por lo menos les dan una idea de cada una de esas de cada uno de esos elementos, ¿no? El vértice que es, el eje simetría que es, las raíces cómo se sacan, la concavidad cómo se interpreta y el punto de corte con el eje Y, ¿cierto? Entonces todo eso usted ya también lo debe manejar, ¿cierto? A partir de estas tres funciones. ¿Qué también debe manejar usted? La factorización por completación de cuadrados. ¿Cómo factorizar? A partir de la completación de cuadrados. Y aquí en el cuarto punto dice: grafique con ayuda de GeoGebra las siguientes relaciones a valor real entre la variable independiente Y y la variable dependiente X. O sea que aquí ya cambió el sentido de las variables. Aquí vea que ya la variable independiente es Y y la variable que depende de Y es X. Vea, ahí cambió. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a divisar ciertos cambios de las parábolas. Ya no va a abrir hacia arriba y hacia abajo, sino va a abrir hacia los lados, ¿vale? Y ahí les van a hacer algunas preguntitas. Todo esto lo vamos a tratar de trabajar hoy, lo que son los presaberes, ¿sí? Los presaberes. Entonces, por favor preste mucha atención, porque de una vez vamos a iniciar con el MECL. ¿Listo? Con el MECL. Entonces, lo primero que nosotros debemos darnos cuenta es que de la parábola, de lo que ya hemos trabajado, parábola como función, entonces nosotros entendemos que esa función tiene que ser de la forma f de x igual a x cuadrado. Bueno, en este caso la podríamos trabajar así, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Eso es una parábola como una función. A partir de ella se desprenden muchas cosas, ¿cierto? Se desprende, por ejemplo, cómo calcular el vértice. Aquí yo les podría decir que el vértice se puede calcular de la siguiente manera. Entonces el vértice tiene una coordenada en x y una coordenada en y, ¿cierto? La coordenada en x se calcula como menos b sobre 2 veces a, ¿se acuerda? Y la coordenada en y de ese vértice se calcula como la función evaluada en ese punto, menos b sobre 2a. La función, o sea, la función se evalúa en el punto que usted le haya dado aquí en x. De esa manera usted puede calcular el vértice, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Esto tiene algo que se llama como raíces, que son los puntos de corte. Y normalmente se conocen con los puntos de corte con el eje X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calculan las raíces? Usted ya debe acordarse que las raíces se calculan con la fórmula cuadrática, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y también se pueden calcular, tienen como un proceso alternativo, que es cuando se puede factorizar, ¿no? Cuando se puede factorizar este trinomio. Factorizar el trinomio, ¿cierto? Entonces, si se puede factorizar, pues prácticamente que de ahí saldrían las raíces. Entonces tenemos vértices, raíces. También conocemos algo que se conoce como concavidad. Entonces, cuando la función, aquí estamos hablando de y o f de x, y igual a f de x o y igual a ax cuadrado más bx más c, y es la variable dependiente, y x es la variable independiente. ¿Cómo así independiente? X es la que se mueve como quiera, como se le dé la gana, y a partir de ese valor de x, y va a empezar a tomar otros valores. Entonces aquí la variable independiente es x, ella es la variable independiente, y la que depende de x es y. Por eso es que y es la variable dependiente. Cuando sucede esto, cuando y es dependiente y cuando x es independiente, la concavidad solo puede tener dos posibles
dos posibles alternativas, o es cóncava hacia arriba, ¿cierto? O es cóncava hacia abajo. ¿Usted cómo sabe que es cóncava hacia arriba? Muy fácil, si A es mayor a 0, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Si A es mayor a 0. ¿Y usted cómo sabe que es cóncava hacia abajo? Cuando A es menor a 0. ¿Listo? Cuando Y es dependiente y X es independiente. Ahorita cuando veamos la parábola como cónica, nos vamos a dar cuenta que también podríamos hacer el intercambio, que X sea la dependiente y que Y sea la independiente, y ahí ya nos generarían otras dos concavidades distintas, que sea cóncava hacia la izquierda o cóncava hacia la derecha. ¿Listo? Entonces hablamos de vértices, raíces, concavidad, eje de simetría. Eje de simetría. Entonces toda parábola tiene un eje de simetría, ¿cierto? Un eje de simetría que ustedes ya saben que en este caso es x igual a menos b sobre 2a, que es aquí los ejes de simetría, entonces deben ser rectas completamente verticales, ¿no? Rectas completamente verticales, y las rectas completamente verticales son de la forma x igual a k, ¿no? X igual a k. ¿Y ese k quién es? Pues la componente por donde pasa en x, o sea, en este caso sería menos b sobre 2a. Es algo lógico, ¿no? Porque ahí también es donde está el vértice, ¿no? Ahí está, ahí donde está el vértice. Listo, el eje de simetría, y terminamos con el punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y, que ustedes también saben que ese tiene una forma sencilla, ¿no? La forma es la siguiente, o sea, es una coordenada en el eje Y, y esa coordenada es muy fácil de recordar. En X vale 0 y en Y, porque es el punto de corte con Y, vale C. ¿Se acuerdan? Que es el número que queda aquí solito, el número que quedaba aquí solito. Entonces ese sería el punto de corte con Y. Entonces vean, 1, 2, 3, 4 y 5 elementos que nosotros podríamos trabajar dentro de la parábola como función. Ojo, como función. Y ustedes dicen, bueno, ¿y hay más cosas? Claro que sí. Hay muchas más cosas que se pueden trabajar dentro de la parábola, ¿sí? Muchas más cosas que se pueden trabajar dentro de la parábola como cónica, ¿listo? Como cónica. Pero pues lo que les había comentado, no vamos a iniciar hasta que tengamos claro los presaberes, los preconceptos. ¿De dónde vamos a sacar los preconceptos? De la prueba diagnóstica. Entonces voy Sí, profe, Sí, señor. una pregunta. Cuénteme. Ahí en eso, cuando era mayor a 0, era que tenía raíces o algo así, ¿no? Lo de las raíces, sí señor, espéreme, ya le complemento esa información, correcto. Vamos a hablar antes de los presaberes, si necesitamos hablar de eso, de cuando una parábola, por ejemplo, cuando una parábola tiene dos raíces, cuando una parábola tiene una raíz, o cuando no tiene raíces. Sí, muchísimas gracias, es algo que debía haber dicho, listo, vale. Entonces póngale cuidado. Cuando una parábola tiene dos raíces es porque ella corta, bueno, puede ser así, ¿no? Es que posiblemente, así, mejor acá. Vean, acá. Digamos una parábola de ese tipo. Una parábola de este tipo pues tiene dos raíces, o sea, corta el eje X en dos partes, perdón. ¿Cómo usted se da cuenta rápidamente que una parábola tiene dos raíces? ¿Se acuerda que cuando nosotros estábamos hablando de las raíces habíamos dicho, venga, usted puede calcular las raíces con la fórmula cuadrática, ¿no? Entonces menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando una parábola tiene dos raíces, entonces aquí es donde usted empieza a recordar, me acuerdo que tenía que ver con este radical, ¿no? Con este radical. Entonces, esto tiene dos raíces cuando lo de aquí adentro de la raíz da positivo. Entonces, o sea, esto tiene dos raíces cuando b cuadrado menos 4ac era mayor a 0. Claro, si lo de adentro de la raíz es mayor a 0, por ejemplo, qué sé yo, 25, pues la raíz de 25 es más y menos 5.
Entonces ahí tendría dos raíces, una con más y una con menos, ahí saldrían dos valores para las raíces. Entonces tiene dos raíces cuando lo de adentro de la raíz, ¿sí? Eso se conoce como discriminante, cuando el discriminante, ahí está, cuando el discriminante es mayor a 0. Listo. ¿Qué sería una parábola que tiene solo una raíz? Una parábola que tiene solo una raíz debe ser algo más o menos así, ¿no? A ver, que quede bien. Uy, no, quedó muy horrible. A ver, algo así. Bueno, ustedes perdonarán ahí. Que tenga una raíz significa que solo corta el eje X en un punto. Y coincidencialmente ese punto es el mismo vértice, ¿no? Entonces aquí tiene dos raíces, aquí solo tiene una raíz. Y esa raíz es el mismo vértice. Que las hay, claro que sí, las hay. Obviamente esto tiene su o sea, no siempre tienen que abrir hacia abajo, ¿no? La parábola puede abrir hacia arriba, ¿cierto? O sea, la parábola puede abrir hacia arriba también, puede abrir hacia arriba y esta también, ¿no? Entonces al tener dos raíces pues también puede abrir hacia abajo, ¿no? Entonces para que tengan en cuenta eso. Listo. ¿Cuándo pasa o cuándo sucede que solo tiene una raíz? Cuando el discriminante, o sea, b cuadrado menos 4ac nos da igual a 0. O sea, lo que da dentro de la raíz da igual a 0. Entonces usted empieza como a entender. La raíz de 0 es 0. Sumar y restar 0 pues da lo mismo. O sea que solo daría una raíz. ¿Una raíz en dónde? En menos b sobre 2a. O sea que es el mismo vértice. Es el mismo vértice. Entonces solo tiene una raíz cuando lo de adentro de la raíz es igual a 0. Y cuando una parábola no tiene raíces. Acuérdese que era como una parábola que parecía que estuviera por encima del eje X. A ver, algo así. O por debajo del eje X, ¿no? O sea, que no corta al eje X. ¿Cierto? No corta al eje X. Entonces esto es tener 0 raíces. 0 raíces. Ojo, voy a ser un poco más técnico en el asunto. Yo sé que ustedes ya deben entender. Dos raíces reales, una raíz real, 0 raíces reales. ¿Por qué estoy haciendo esa aclaración de que si son reales o no son reales? Si esto tiene 0 raíces, reales, significa que lo que va adentro de la raíz, o sea, el b cuadrado menos 4ac es menor a 0, ¿cierto? Es un número negativo. Y al ser un número negativo, la raíz de un número negativo no es que no exista. Sí existe, claro que sí, la raíz de un número negativo existe, pero en un conjunto que se llama los complejos. Entonces por eso es que hablamos de que tiene 0 raíces reales, porque en los reales no están, las raíces están en los complejos. 0 raíces reales, y por lo tanto entonces sí tendría raíces, pero en los complejos, ¿no? Tendría raíces en los complejos. Entonces ahí es donde, eso es lo que preguntaba el señor Ospina, y muchas gracias por recordarme. Ahí tienes el punto de participación. Profe, Ospina. Sí, señor. ¿es posible parábolas diagonales? Sí, señor. Sí, correcto. Todo se puede rotar en esta vida. Por ejemplo, las elipses también se podían rotar. Lo que pasa es que ya se nos sale como del pensum, ¿sí? Por decirlo así, de la planeación de las temáticas, y sí, existen. O sea, todas las cónicas se pueden rotar las elipses, se pueden rotar las hipérbolas, se pueden rotar las parábolas. Nuestro deber es ver las parábolas, solo las que abren hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Si hay tiempo, les podría hacer una introducción a las parábolas que se rotan, que se pueden rotar. Pero claro que sí existe. Si nos da el tiempo, les hago una introducción a las cónicas rotadas. Pero si hay tiempo, ¿no? Primero salgamos de lo esencial y después miramos a ver si podemos trabajarlo de manera rotada. Pero sí, señor, sí existe. Fue una pregunta. Sí, señor, cuénteme. Esas parábolas horizontales tendrían dos puntos de corte con el eje Y, ¿no? Correcto, sí, señor. Entonces ahí ya nos vamos a dar cuenta que todo como que empieza a generarse, pero
¿cómo decirlo? Como simétricamente entre X y Y. Entonces, si usted ya se empieza a imaginar, por ejemplo, parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo, que abren hacia la izquierda, espera, a ver, pues que esto está hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces puede suceder varias cosas, ¿no? A ver, obviamente esto es una representación muy paila, ¿no? Pero pues ustedes ahí entenderán. Cuando abren hacia la izquierda o hacia la derecha, pues puede suceder que tengan dos raíces también, pero entonces esas raíces ya son en Y, ¿sí o no? O que no tengan raíces en Y, y siempre, entonces imagínense que acá, cuando abrían hacia arriba o hacia abajo, podía pasar que no cortara el eje X, ¿sí? Que tenga cero raíces, pero siempre iba a cortar al eje Y, vean. Siempre iba a cortar al eje Y, sea donde sea, siempre iba a cortar al eje Y, en un solo punto. Aquí se intercambian los roles, entonces en Y puede que no tenga raíces y en X siempre lo va a cortar, vean, en X aquí siempre lo va a cortar, correcto, entonces empiezan a intercambiar los roles, ¿vale? Efectivamente sí los hay, entonces ahí, sí señor, correcto, entonces señor oro bajo, y Sabugal, que ya me había comentado algo interesante acerca de las parábolas rotadas, y efectivamente sí existen rotadas, y pues aquí los roles se intercambian, correcto, entonces ya estaríamos hablando de raíces en el eje Y punto de corte en el eje X, correcto, eso sí lo vamos a ver más adelante, muy bien. Entonces por el momento voy a borrar esto, acuérdense que vamos a trabajar primero los presaberes para entrar con toda a ver ya la parábola como cónica. Bien, entonces por favor mucha atención. Ay, esperen un momentico, esto se acaba que a las 9:15, nos faltan solo 10 minutos. Bueno, en estos 10 minutos vamos a trabajar estos dos primeros punticos, ¿listo? Estos dos primeros puntos. ¿Cómo se factorizan los trinomios cuadrados perfectos? ¿Sí? ¿Cómo se factorizan los trinomios cuadrados perfectos? Y vamos a tratar de trabajar todo lo concerniente a funciones, a funciones cuadráticas, ¿listo? Entonces, elijan uno de los ejercicios acá de factorización. Voy a colocar acá. Esto ya es Mekle, ¿no? Esto ya es Mekle. Mekle, diagnóstica, prueba diagnóstica. Ojo, lo que es prueba diagnóstica no lo vamos a hacer todo. O sea, en clase no lo vamos a hacer todo porque eso es muy sencillo, ustedes ya los deberían trabajar. A ver, el 1 ¿qué? ¿Cuál van a utilizar? ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál hacemos? Rápidamente. El F. El F, listo, el F. Entonces el F dice 25x cuadrado sobre 4 más 10x sobre 3 más 4 novenos. Bueno, dicen factorice, y no solo le dicen eso, sino factorice los siguientes trinomios cuadrados perfectos, o sea que le están asegurando que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces este punto habla de factorizar trinomios cuadrados perfectos. O sea que usted ya debe manejar la factorización de este tipo de trinomios. A ver, acuérdese que si es un trinomio cuadrado perfecto debe cumplir la siguiente condición: la raíz del primero, la raíz del último, multiplicado por 2 debe dar, ojo, la raíz del primero, la raíz del último, multiplicado por 2 tiene que dar el de la mitad. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Bien, pregunta, ¿cuál es la raíz del primer término? 5. Todo completo. ¿Medios? ¿5 qué? Ah, X a la 2. No. ¿Qué? La raíz. ¿Cuartos? No. 5X. Pero completo. Sería 5x menos.
Correcto, sí señor. ¿Quién habló ahí? Pues, Listo, señor Torres, muchas gracias. Ok, entonces, 5x medios, ¿no? La raíz de 25 es 5, la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 4 es 2, ahí está. 5x medios. Entonces, Torres. Torres Camacho, ¿cierto? Listo. Bien. A ver, ¿cuál es la raíz del segundo? Del último, perdón. 2x tercios. 2x tercios. 2 Tercios. tercios. Dos tercios. 2 tercios. 2 tercios, ¿cierto? 2 tercios. Bien. Ojo. Esperen un momentico acá. Ah, bueno. Ojo que es que este no tenía x. No, este no tenía x. El que tenía x era acá y la raíz de x cuadrado es x. ¿Sí? Entonces sería 2 tercios. Entonces le dicen, vea, esto por esto y por esto tiene que dar el de la mitad. Pues revisemos, ¿no? Esto es bastante rápido, vea. 5 por 2, 10, 10 por 2, 20. X, ¿no? Porque arriba hay una x. Y 2 por 1 y por 3. Porque esto tiene un 1 acá abajo, ¿no? Entonces 2 por 1, 2 por 3, 6. Y uno lo puede simplificar. Usted dice, ah, no me dio. No, es que se puede simplificar. Mitad de 20, 10. Mitad de 6, 3. Ahí está. Ah, o sea que efectivamente nos dio 10 tercios x o 10x tercios. Entonces sí, con esto usted dice, ah, o sea que sí es trinomio cuadrado perfecto. Como usted ya corrobora que es un trinomio cuadrado perfecto, entonces usted dice, ah, bueno, entonces ya lo puedo factorizar como trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es la factorización? Muy sencillo. La raíz del primero, o sea, 5 medios de x. La raíz del último, o sea, 2 tercios. Y el signo del de la mitad, o sea, más un binomio al cuadrado. Y ya está factorizado. Así se factorizaba el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? La raíz del primero, la raíz del último, el signo de la mitad y eso elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos el periodo pasado con las elipses? Raíz del primero, raíz del último, signo de la mitad elevado al cuadrado. Pues aquí no tuvimos la necesidad de completar el cuadrado porque ya era un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ahí ya quedaría hecho. Este es el punto 1F, ¿no? 1F. Aquí lo voy a colocar 1F. Listo. Ahí ya quedó el 1F. O sea que ustedes eligieron el más difícil, ¿no? Entonces los anteriores ejercicios A, B, C, D, E son mucho más simples, ¿no? Más sencillos. Son más sencillos. Entonces es corroborar que sea trinomio cuadrado perfecto y factorizarlo, ¿vale? Entonces ahí queda como para ejercicio para ustedes, ¿no? Es muy sencillo, créanme que es muy sencillo. Esto no necesito gastarle más tiempo en clase porque es solo factorizarlo así tal cual. Y esto es un tema de octavo, ¿no? Bien, y en estos últimos 5 minuticos vamos a tratar de trabajar alguno de los ejemplos de los ejercicios de acá. Ojo que en el punto 2 nos dan 1, 2, 3 funciones, o sea son 3 ejercicios. Son 3 ejercicios en el punto 2. Bien, entonces escoja uno de los puntos, a ver. F1, F2 o F3. F2. F2, listo. Entonces vamos a hacer el punto 2. Del punto 2 vamos a hacer F sub 2, ¿no? F sub 2 de x igual a 25x cuadrado menos 70x más 49. Ok, listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí nos dicen, para cada función cuadrática calcule el vértice, la concavidad, el eje de simetría, las raíces si tiene, el punto de corte con y, ¿cierto? Y pues obviamente, bueno, creo que no lo puse, pero hay que graficarla, ¿no? Graficar. Entonces es algo que usted ya debe manejar, ¿no? Entonces, rápidamente, la concavidad es lo más rápido que se puede sacar, vean, la concavidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Quién habló ahí? Sí, señor Reigoso, muy bien. Abre hacia arriba. ¿Listo? Abre hacia arriba.
Bien. Ay, bueno, antes de que se acabe la clase, necesito que las personas que estaban interesadas sobre el qué, sobre lo de las Olimpiadas, que estén pendientes del FIDIAS. De pronto les voy a enviar un correíto solicitándoles una información personal. ¿Listo? Antes de que se me olvide. Los que estaban ahí pendientes de si entrar o no entrar a las Olimpiadas y los que me habían dicho que querían participar. Sabogal, Los Pino, Bajo, Velasco, Rojas, Velázquez. Y los que de pronto me habían comentado que eran, ¿quién? Alfonso y ¿quién más? Alfonso y creo que no nadie más, ¿cierto? Ok, listo. Entonces estar pendientes del FIDIAS por si necesito preguntarles o algo de información personal, que es como el número de su tarjeta de identidad y ya, ¿cierto? Entonces, pero eso es por interno. Listo. Entonces la concavidad, lo que habían dicho ustedes, cóncava hacia arriba, ¿no? Señor Raigoso nos había dicho. Es cóncava hacia arriba, o sea que es una parábola que abre de esta manera. Listo. Algo más que se puede trabajar de manera rápida, el punto de corte con Y. ¿Cuál sería el punto de corte con Y de esta función? ¿En dónde cortaría? 0,49. 49. 0,49. 0,49. Por ahí escuché a una persona al principio. ¿Quién fue la persona que dijo 0,49 al principio? ¿Quién? Creo que ya no sé. ¿Cómo te llamas? Torres. Torres. Sí, en 0,49. Acuérdense que es una coordenada. Y la coordenada, entonces hay que darle las dos coordenadas. Primero la coordenada en X, que es 0, y la coordenada en Y, que es 49. Perfecto. Listo, creo que alcanzamos hasta ahí. Digamos que es una cuestión de repaso, que usted ejercite cómo calcular el vértice, cómo calcular el eje de simetría, las raíces, que eso sería lo único que nos haría falta. Lo veremos en la próxima clase e iniciamos directo con la parábola como cónica. ¿Listo, chicos? Que estén bien. Nos vemos mañana en el bloque de matemáticas. Cuídense. Ya, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego. A ustedes que estén bien. Chao. Luego, profe. Chao, profe. Luego, profe. Hasta luego. Que estén bien. Chao.